Muy buenas a todos. Hoy les traigo un video un poco más informativo, más que explicar algo concreto. Voy a darles un poco el estado de por qué no he subido los videos de STM32 para aquellos que no hayan leído, digamos, la pestaña de community de mi YouTube, de mi canal de YouTube. Subí hace poco un comentario diciendo que digamos, el micrófono que había comprado no me ha llegado todavía y me han dicho que se iba a tardar más de lo que esperaban, que no sé qué y que no sé cuánto. Voy a tener que buscar otra tienda donde comprarlo y cancelar el pedido que ya tenía. A ver si lo consigo antes. El problema es que aquí en Zurich no he visto muchas tiendas que tengan ese micrófono concreto. Y quiero ese concreto porque graba bien y es muy pequeño. Ya que el que tenía en España grababa muy bien, pero era muy grande. Entonces viajar con eso es complicado. Entonces quiero uno más portable. He intentado utilizar la mejor calidad de audio que puedo. Al final el micrófono del PC fue el que parecía que funcionaba mejor, aunque no es ideal tampoco. Se escucha mucho eco también en el sitio en el que estoy. Además, a lo mejor escuchan en francés a mi compañero que está jugando en el PC y se escucha de fondo a veces. Bueno, da igual. La cuestión es que eh, ya les digo que en cuanto pueda lo haré. Si encuentro otro sitio donde me vendan el micrófono, lo compraré en otro sitio y cancelaré el pedido que tengo con la compañía, con la empresa con la que lo he pedido. En cualquier caso, hay otra noticia muy importante sobre el curso este de STM32 que quiero hacer, y es que casualmente la semana pasada ST ha sacado un nuevo IDE, ¿okay? Un entorno de programación nuevo que era lo que yo esperaba que hicieran y al final lo han hecho y justo cuando me viene mejor. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente ST tenía uno gratuito que habían hecho hace unos años ya, que se llama el System Workbench, que era el que iba a usar porque era multiplataforma, pero no es tan completo como el True Studio de Atoli, que es este que tenemos aquí. Entonces yo iba a usar este por una cuestión de que la gente que tuviera Mac pues podría seguir también los tutoriales. Pero bueno, ahora que se han sacado este nuevo, pues voy a usar este nuevo. ¿Por qué? Porque tampoco algo que no comenté en el primer vídeo que hice hablando sobre el curso que iba a hacer, no dije que iba a usar, olvidé hablar de CubeMX. CubeMX es un software de ST que básicamente nos permite configurar los micros con un entorno gráfico, ¿okay? Muchos de los periféricos de manera sencilla, y entonces hacernos una configuración de proyecto muy rápida con las librerías y demás, y la verdad es que muy útil. Para empezar está muy bien, a veces pues no es lo mejor usar eso, pero en la mayoría de los casos para proyectos pequeños no hace falta más, la verdad. Bueno, el STM32 Cube IDE lo pueden bajar aquí. Si buscan STM32 Cube IDE lo encontrarán, así como esto que está aquí. Y si le damos aquí, veremos que, como ya les dije, pues básicamente lo que hacen es implementar el True Studio, bueno, integrar el True Studio con el CubeMX y cambiarlo un poco. Yo por lo que he probado, me lo he bajado, he abierto, he creado un proyecto así de prueba y ya está. Y parece que está bastante bien. Parece un poco más rápido digamos que el System Workbench que yo usaba antes y que el Atomic mismo, si mal no recuerdo. Bueno, en cualquier caso, la cuestión es que ya está y tiene muchas de las cosas que tenía el Atomic o todas prácticamente. Por ejemplo, tiene tracing y demás, que bueno, que son ya funciones más avanzadas de debugging que ya las iremos viendo si la gente se anima y veo que hay gente que le interesa, y si no, pues haremos lo básico. Segunda cosa que quería comentar, el tema de que no voy a ir a fondo explicando todo lo que tiene el micro y la arquitectura, ni mucho menos. Voy a intentar que sea lo más fácil posible, es decir, sin ir a profundidad. ¿Y por qué hago esto? Mucha gente me va a decir, no, deberías explicarlo todo desde muy abajo, si no se entiende. El problema es que cuando uno se va muy abajo, la gente tiende a no gustarle lo que estás, bueno, aburrirse, digamos. ¿Por qué? Porque digamos que no ven el jugo del asunto, es decir, no ven el resultado rápidamente y entonces eso desmotiva. Yo eso lo entiendo. Por eso entiendo que Arduino pues, tiene bastante seguidores porque no se va abajo sino al resultado, lo más rápido posible. Yo creo que eso puede ser interesante para que la gente se anime y luego si le interesa entonces ya ellos cuando tengan una necesidad de ir más abajo pues pueden ir más abajo, de modo que aprenderán lo que haga falta después una vez que saben cómo funciona un poco la mecánica
de hacer código y probar, ¿ok? Porque básicamente eso es lo que le voy a mostrar, hacer los ejemplos que tienen en Arduino y ser fácil, pasar fácil de uno a otro, ¿ok? Entre comillas, pues fácil porque no va a ser complicado, ya veréis que es bastante sencillo. Para unos más o para otros menos, depende digamos, de la experiencia que tengan. Pero bueno, para aquellos que quieren, que están desesperados porque empiece y tal, yo les recomendaría, si tienen ganas, de pasarse por por ejemplo, este reference menu. Los reference menus, habitualmente, los fabricantes lo que hacen es que te dan este reference menu que es un poco como, explican un poco sobre el hardware y un poco cómo se hacen las cosas en el micro, ¿ok? Un poco cómo funciona por dentro, ¿ok? No todo, porque no es la arquitectura ni mucho menos, pero nos dan detalles de cómo funciona porque pueden ser interesantes. Entonces es interesante tener el reference manual siempre a mano. De hecho, esto va a ser algo que seguramente utilicemos. A lo mejor no en los primeros tutoriales, pero sí más adelante. Para ponerles un ejemplo, podemos ir, por ejemplo, a Power Supplies. Ok, nos dice, por ejemplo, hasta cuánto funciona y demás, y que te dice que tiene un regulador interno de 1,8 voltios, etcétera, etcétera. Entonces explica un poco aquí todo el tema de lo que es las fuentes de alimentación, ¿ok? Lo que es el port, que es el power on reset, cómo funciona, dónde están las threshold, pues una cuestión un poco más de hardware, ¿vale? Después, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de algo que se suele usar mucho. Por ejemplo, tengo un GPIO y quiero saber pues, qué tiene dentro, porque me está afectando una medida o X y Z, quiero ver qué pasa si paso de la tensión máxima, etcétera. Pues entonces vamos aquí a General Purpose and Alternative Function GPIOs. Le damos aquí, por ejemplo, y nos dice, pues bueno, tenemos tal, y dice que podemos configurar cada uno de los GPIOs a input floating, input pull up, input pull down, analog, output open drain, output push pull, alternate function push pull y alternate function open drain. Okay, esas son todas las posibles configuraciones. En Arduino la gente está acostumbrada a input y output. Okay, y algunos saben lo que es el pull up porque algún Arduino lo trae y poco más. Okay, pero bueno, y analog, evidentemente. Pero no, por ejemplo, no conocen mucho lo que es un output open drain, que básicamente este es un transistor con el drenador abierto para conectar una carga. Bueno, da igual, eso ya haremos más adelante. Pero lo importante es que aquí explica todo eso. También explica, por ejemplo, las típicas configuraciones, ¿ok? Por ejemplo, del pin, que es lo que lleva un pin por dentro. Esto, digamos, este es ya la última parte de la patita donde nosotros conectamos algo y luego tiene, por ejemplo, dos diodos de protección. Okay, que por ejemplo si ponemos una resistencia y hacemos que este diodo de protección no circule mucha corriente por él, aunque nos pasemos de la tensión no vamos a dañar el pin porque va a pasar por la resistencia y luego va a ir por este transistor, por este diodo hasta la alimentación o hasta masa dependiendo si hemos invertido la polaridad o no, ¿okay? Y así podemos evitar que se dañe. También tenemos, por ejemplo, cuál es la configuración. Estas son las resistencias de pull up y pull down. Cuando este on-off son transistores que se cierran dependiendo de la configuración que elegimos para el pin. Si elegimos, por ejemplo, el de pull up, pues este transistor se pone, este transistor, que bueno, es un switch dibujado aquí, pero en realidad sería un transistor, lo que hace es que se pone a on, es decir, se conecta. Y nos queda en la entrada esta resistencia conectada a la alimentación. ¿Ok? Bueno, no me voy a enrollar más. Básicamente tenemos entrada, salida, aquí podemos ver cómo es la salida y demás, y nos dan más configuraciones, por ejemplo, los pines, cómo se configuran, las funciones alternativas, bueno, nos dan una serie de detalles que pueden ser interesantes para una u otra cosa. Tenemos, por ejemplo, en los cristales, pues cuáles son las frecuencias de las tolerancias, muchas cosas que además del datasheet, que es importante también tener el datasheet, que será STM32. 106, a ver, F103 creo que era, C8T6 creo que es este, el micro del, sí, bueno, si ponemos aquí datasheet, nos sale ya el datasheet y lo abrimos, y estos son básicamente dos de los primeros documentos. Aquí tenemos mucha más información también, ok, un poco más, de alto nivel, generalmente depende de lo que busquemos. Y luego la última, que también es muy importante y que vamos a usar muchísimo, ya les digo yo que este es, digamos, como la Biblia de programación del micro. Aparte de las otras, estas como para saber qué funciones tenemos y qué podemos hacer con cada una de las funciones de las librerías. Yo normalmente voy a usar las librerías HAL. HAL son Hardware Abstraction Layer. Tengo un vídeo al respecto. Si quieren verlo, se los recomiendo mucho porque explico lo que es una capa de abstracción de hardware, que es lo que significa HAL.
y que básicamente hace que si cambiamos de un micro a otro, pues el código prácticamente sea igual, a menos que ese micro concreto pues tenga algunas funciones extras que el anterior no tenga o cambie un poco, pero por lo general todas las funciones que son, por ejemplo, enviar por la UART o por el puerto serie, yo que sé, 10 bytes, pues la función práctica va a ser la misma en muchos casos, ¿okay? Por lo tanto, eso es lo que hacen las HAL. Y las las low level layer o low layer, como las quieran llamar, son drivers los drivers son pues funciones, las HAL y las low layer, una es de más alto nivel y la low layer es de más bajo nivel, nos permite una configuración un poco más fina sin bajar ya a, digamos, al nivel de registro. Pero es más fácil la configuración, no tenemos que ir por registro y registro por registro configurando pues cada uno de los registros. Que eso no lo voy a hacer, a lo mejor más adelante si alguien quiere saber un poco más cómo funciona todo esto, porque al final todo esto, todas estas librerías HAL y demás, lo que hacen es al final más abajo ir cambiando registros en el micro. ¿Okay? Bueno, aquí nos dicen por ejemplo los tipos de estructuras de estas librerías. Nos dice un poco de todo, una introducción. Pero lo importante, lo más importante, lo que más vamos a usar, digamos que queremos leer una entrada del ADC. ¿Ok? Por poner algo. Pues vamos aquí y nos dice HAL ADC Generic Driver. El generic es el que todos los micros de ST, o por lo menos de esta familia, no, creo que hay uno de familia y otro de micro concreto. Bueno, vamos a decir que todos los micros de ST comparten estas funciones, ¿ok? Eso es lo que tienen de interesante las HAL. Entonces, si yo siempre uso esta genérica, yo voy a poder portar el código muy fácilmente de un micro a otro, ¿ok? Sin embargo, si usas esta extension, ya no tanto. Pero bueno, puedo reutilizar todo el código que ya tenga con esto y solo cambiar las partes que sean de extension, ¿ok? Pero bueno, vamos a suponer que queremos, para que todo el mundo sepa, un GPIO. Vamos a poner un pin a 1 o a 0, ¿ok? Aquí vamos viendo que están todos los periféricos y todos los tipos de configuración. Y entonces si vamos a GPIO, nos vamos aquí y bueno, aquí dice un poco, esto lo iré explicando poco a poco, pero bueno, nos dice, por ejemplo, que tenemos en la función de init, tenemos unos fields, unos campos, que uno es el pin, otro es el modo. Cuando digo modo es, bueno, aquí lo pone, de hecho, especifica si el tipo de modo, por ejemplo lo que veíamos antes, estos modos que vimos antes de Open Drain, Input Output, todo eso, ¿ok? El pin pues será el número del pin, de todas maneras aquí lo dice, y luego aquí pull down o pull up si queremos activar una resistencia de pull down y pull up, y lo último es la velocidad. La velocidad es porque podemos que el pin reaccione más o menos rápido, que ya explicaré por qué. Entonces, si vamos más abajo, nos dicen, vale, estas son las funciones de inicialización. Es decir, si yo quiero usar el GPIO, lo primero que tengo que hacer es inicializarla, por ejemplo, con esta función. Y luego, por ejemplo, aquí tienen las otras funciones, read pin, write pin, toggle pin, log pin y otras, ¿ok? Entonces, si le damos a una de ellas, por ejemplo, a la de init, nos dice, vale, esta función inicializa el GPIO, el periférico GPIO, acorde a los parámetros especificados. Y entonces nos dice, vale, aquí tenemos un parámetro y otro parámetro, ¿ok? Son dos parámetros que le estamos pasando a la función esta. Entonces, el primero va a decir el tipo de puerto, seguramente. A ver, dependiendo de devices. Ok, y X puede ser del A a G hasta, dependiendo del tipo de dispositivo. Bueno, los puertos en el micro, que ya, por ejemplo, aquí ya nos tendríamos que ir aquí. Si se fijan, a ver si tengo los pines en algún sitio. Vale, vamos a ver este mismo. Si se fijan, tenemos PB9, PB8, PB7, PB6, pero también tenemos PD2, PC12, PA13. Bueno, el P es puerto B8 y este es puerto D2 y este es puerto A13. Pues cuando dice aquí la letra es de A a la G, pues si queremos usar el PA11, tenemos que poner aquí que este es el puerto A11. Ya veréis cómo, perdón, A. Y luego aquí, bueno, sí, A11. Y en este pointer to GPIO init type def structure contiene la información sobre el GPIO específico que estamos usando, ¿okay? Ya lo veremos. Lo mismo con desinicialización.
que básicamente lo que hace es desinicializa y digamos libera memoria y bueno, ya explicaré eso más adelante. Y por ejemplo tenemos el read pin que también dice, bueno, especifica el pin, el puerto y luego especifica el pin, que puede ser del 0 al 15, porque como pueden ver, pues muchos de los puertos tienen hasta 15 pin, bueno, 16, de 0 hasta 16. Por ejemplo tenemos el PB15 o el PA15. Entonces si queremos el PA15 tendríamos que poner aquí A y luego 15 y con eso leeríamos el pin. Pero antes habría que haberlo configurado pues como una entrada. En cualquier caso, son así aquí es que vamos a ver qué funciones vamos a usar. Hay otras maneras de verlo, pero digamos que esto es lo que deberíamos hacer. Ir a nosotros, a nuestro documento y decir, vale, pues quiero hacer un toggle del pin. Es decir, un toggle es, si lo tengo configurado como salida, cambiarlo de 1 a 0. Si está en 1 lo cambio a 0 y si está en 0 lo cambio en 1. Sin tener que yo comprobar si estaba en 1 o en 0, sino yo le doy a todo el pin y ya la función se encarga. ¿Ok? Y bueno, básicamente es esto. Con lo cual, el que quiera empezar, yo le recomiendo pues mirarse estos documentos porque sea por encima. Por ejemplo, aquí en el de HAL explica lo que les he dicho, por ejemplo, de qué hacen cada librería y cuáles diferencias hay, en qué archivos están, por ejemplo. Eso también puede ser interesante saber el tipo de estructura. Luego, inicio y configuración, pues tenemos un poco clasificación de la API. Okay, la API es Application Programming Interface, básicamente la librería que utilizamos para tal. Aquí nos dicen qué archivos tienen, por ejemplo, el GPIO, todas las funciones GPIO están en HAL GPIO y demás. Y luego más abajo nos tiene que explicar seguramente, bueno, cómo los nombran y luego nos explicarán pues cuáles son genéricas, okay, las genéricas que les digo estas como les decía, las genéricas proveen unas funciones comunes a todos los STM32, con lo cual cualquier STM32 con estas APIs, si yo utilizo estas genéricas, serán las mismas. Uso micro un otro. Luego depende de si después tiene el pin 18 y el otro solo tiene 15 pines, pues no podré usar el 18 evidentemente, pero digamos que la API se mantiene igual, no cambia. Cuando uso las genéricas. Después hay las de extensión y hay extensión por modelo y creo que era extensión por familia. Ok, dependiendo de si es de familia, pues todos los de esa familia usarán la misma API y luego si es específico del dispositivo, pues solo ese modelo concreto de micro usará esa específica. Ok, y aquí si vamos a HAL, cualquiera de estas, muchas de ellas pues tienen genéricas y por ejemplo el I2C genérica, bueno en este caso no, pero por ejemplo aquí tenemos GPIO genérica y las extensión. Las extensiones pues son específicas para esta familia de micro o para el micro en concreto, dependiendo ya después de cada uno. ¿Okay? Bueno, lo mismo pasa con la flash, etcétera, etcétera. Simplemente que sepan esto, sé que me ha alargado, pero esto es parte de esto. No va a ser vídeos de 5 minutos, porque ya les digo yo que en 5 minutos muy poco tiempo de tener para explicar las cosas y quiero que se entienda. Al final, el que le interesa se va a tragar los 20 minutos que tarde el vídeo, o 15 o lo que sea. Intentaré hacerlo lo más corto posible, pero no voy a dejar de explicar cosas que creo que son básicas, porque ya voy a omitir un montón de cosas por hacer el vídeo en 3 minutos. Luego, si veo que pues, a la gente no le interesa, pues dejaré de hacerlo y tan sencillo como eso. Pero bueno, en ese caso hay otra opción y es que para que mi tiempo, porque al final lo que estoy aquí es dejándome el tiempo, para que sea interesante para mí, a lo mejor si veo que hay suficiente gente que me dice, vale, que no voy a tener 2000 visitas en el vídeo, pero voy a tener por lo menos 100 personas que están interesadas, o yo que sé, 50, no lo sé, pues a lo mejor hago un curso ya en una plataforma de estas de enseñanza online y digo, vale, pues el que quiera, voy a preparar un curso y si hay más de 50 personas y yo que sé, y cobro algo, no sé, entre 20 euros y 100 euros, no lo sé, porque dependerá del tiempo que le dedique y lo que planea hacer y lo que la gente que esté dispuesta a verlo, pues lo publico y digo, vale, pues si les interesa, al que le interese, pues lo paga y lo ve todo, para yo por lo menos pues aprovechar el tiempo, porque al final yo llego a trabajar tarde y luego me pongo a hacer esto y tal, no es todos los días, pero
muchos días y al final es tiempo. Se los aseguro que es bastante tiempo. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Sé que ha sido largo, denle manito arriba si quieren que sigamos subiendo videos sobre ese tema 32, que lo haré cuando me venga el micrófono. Y si quieren estar más informados, díganme qué prefieren. Si hago una cuenta en Instagram, aparte de la que yo tengo una personal y no me interesa compartir nada, pero podría ser una de Tuto Electro o usar el Twitter, pero es que sé que el Twitter no lo ve mucha gente, entonces díganme qué es lo que más usan en la descripción e intentaré pues comunicarlo por ahí. De todas maneras yo utilizo la pestaña de community a veces de YouTube, que creo que lo publica para aquellos que están suscritos, cuando entras en suscripciones en la aplicación de YouTube o en el canal o la página de YouTube, aparece lo que yo pongo en el community. Pero bueno, si no, díganme qué es lo que más usan y eso es lo que intentaré. Pues si veo que mucha gente usa Instagram, pues lo hago en Instagram. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo. Denle manita arriba por favor si les gusta. Un saludo a todos y hasta la próxima.